muchísimas gracias. Pues muy interesantes todas las mesas que se han dado hasta el momento en este segundo foro internacional de la innovación en la justicia, organizado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann. A continuación, tendremos la mesa de género y grupos en condiciones de vulnerabilidad para entender la justicia inclusiva. Moderan Alejandra Nuño, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, Wendy Jarquín Orozco, de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Rafael Grijalva Eternoz, del Instituto Nacional de las Ciencias Penales, Katia de Artigues Bogegá, de la Fundación Yo También, y Gloria Manzotti, asesora regional de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Doy la palabra a Alejandra Núñez. Muchas gracias. Muchas gracias y muy bienvenidas y bienvenidos a esta mesa 16, ya este panel del último día de este segundo foro internacional sobre innovación en la justicia. Me da muchísimo gusto, es un privilegio estar facilitando en este panel que tiene que ver justamente con la discusión. Ya ha habido otras, el propio programa lo menciona, otras mesas en donde seguimos reflexionando sobre la relevancia de por qué tenemos que tener, aparte de aparatos y sistemas que brinden justicia en un país con altísimos niveles de impunidad y altísimos problemas en términos de la procuración y de la impartición de justicia, ¿por qué adicionalmente es importante considerar a ciertos sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, de mucha exclusión a lo largo del tiempo en todos los países, pero que sin duda alguna México no es la excepción? Me da, insisto, mucho gusto tener a Katia, a Wendy, a José, a Gloria en este panel. Y sin más, me gustaría, porque la idea es pues que escuchemos a las personas expertas en este espacio. Me gustaría empezar con la primera, digamos, con la explicación sobre la dinámica de la mesa. Vamos a tener dos preguntas. La primera va a ser, le vamos a pedir a nuestros panelistas que en 7 minutos puedan generar algunas reflexiones detonadoras y después retomaríamos con una segunda pregunta, para lo cual les agradecería que nos dieran algunas reflexiones adicionales en 4 minutos, ¿no? Sin más, digamos que me gustaría presentar a la primera persona que nos va a acompañar y después de ello empezaría con la pregunta detonadora. Katia de Artigues. Katia es reportera, es columnista política, es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Tras más de 25 años en los medios de prensa y de televisión, en el 2010 fundó Comunicación para la Inclusión, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que trabaja precisamente eso, para la inclusión plena de las personas con discapacidad. En este país necesitamos hablar de interseccionalidades y necesitamos recordar las discriminaciones múltiples que todavía vivimos y viven muchas de las personas en México. Actualmente Katia es cofundadora de Yo También, Discapacidad con todas sus letras, el único medio 100% accesible en México que habla sobre discapacidad, accesibilidad e inclusión. Katia también es columnista de Animal Político, Vértigo y Opinión 51. Fue también consejera del CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, de UNICEF México, y es asociada honoraria de Libre Acceso a CEP, ahora consejera de CIPINA. Es un privilegio, yo la he seguido mucho, nunca había tenido la posibilidad de estar en una mesa con Katia. Entonces, Katia, yo empezaría preguntándote a ti y a los demás, por supuesto, ¿por qué consideras tú que es necesario adoptar un enfoque de género o tal vez también aparte interseccional para
para la justicia, para que creemos un sistema realmente incluyente. Muchas gracias por tu participación. 7 minutos. Muchas gracias, Alejandra, y saludos a todos los compañeros y las compañeras panelistas y a las personas que nos ven. Primero me gustaría dar un poco de cifras, porque solemos pensar que las personas con discapacidades son poquitos y allá y ellos, ¿no? Estamos hablando del 15% de la población del mundo. El censo 2020 nos reveló unas cifras interesantísimas. 16.5% de la población de México tiene una discapacidad. Estamos hablando de 20 millones de personas, que si lo multiplicamos por una familia base del INEGI, 80 millones de mexicanos vivimos con una persona con discapacidad en nuestras casas, ¿no? Y son personas que cotidianamente se les niegan sus derechos a absolutamente todo, incluyendo a la justicia, ¿no? Tenemos muy pocos datos desagregados de qué pasa con las personas con discapacidad y el acceso a la justicia, porque solemos pensar en las discapacidades visibles y no las invisibles. Es decir, pensamos inmediatamente en una persona con discapacidad motriz, una persona usuaria en silla de ruedas, una persona que usa bastón, pero no en las discapacidades que además son aquellas que más están en tratos con la policía y que tienen una mayor incidencia en tratos con la policía o que están en prisión, esto por datos de algunos otros países como Inglaterra o Estados Unidos que sí los cuentan, que son, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, ¿no? O las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? También hay muchas personas que, por ejemplo, son sordas y que al enfrentarse con un primer interveniente como la policía y al manotearle, según ellos, ¿no? Y, porque están tratando de comunicarse, la primera reacción de un policía es, pues, esposarlos, que es prácticamente amordazarlos, ¿no? Entonces, desde ahí estamos enfrentando, pues, de entrada que no hay una capacitación adecuada de los primeros intervenientes en la justicia, ¿no? No hablamos de la accesibilidad de toda la cadena de la justicia, ¿no? O sea, desde la capacitación adecuada de los policías, de los ministerios públicos, de la accesibilidad física a los lugares donde pueden llegar y presentar, por ejemplo, una declaración, ¿no? Si eres de nuevo una persona sorda y necesitas un intérprete en lengua de señas mexicanas, que te ayude a levantar una declaración, pues es poco probable que lo obtengas rápido y que además sea un intérprete certificado en temas de justicia, porque hay poquísimos. Hay 30 intérpretes certificados en todo el país, ¿no? Es una cosa durísima, ¿no? Y luego una persona intérprete certificado que además tenga una perspectiva de género, por ejemplo, si eres una mujer golpeada, ¿no? Sabemos también que hay muchas más mujeres y niñas que enfrentan problemas y temas de violencia hasta 10 veces más que las mujeres sin discapacidad, y estos son datos de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, bueno, pues mal por todos lados, ¿no? De hecho, Naciones Unidas apenas en agosto del 2020 sacó un documento que me parece muy pertinente recomendar, que se llama Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, que hizo la entonces relatora para las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, que ya no está, ahora hay otra, pero fue fantástico el trabajo que hizo Catalina de Bandas, la International Disability Alliance, que es una como organismo paraguas que representa a todas las personas con discapacidad del mundo, y también la Comisión Internacional de Juristas, ¿no? Que tiene estos 10 principios que, bueno, si uno los lee parecen como obvios, pero la verdad es que en el tema de la discapacidad nada es obvio, ¿no? O sea, hablan, por ejemplo, de que las instalaciones y servicios deben tener accesibilidad universal, ¿no? Que las personas puedan entrar para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia a las personas con discapacidad, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen derecho a ajustes de procedimiento adecuados. Esto es algo que también hace falta mucho socializar, que a pesar de que ya lo tenemos en nuestras leyes, pues muy pocas personas saben cómo hacerlo. Yo conozco una organización que trabaja muy bien en la Ciudad de México, que creo que hay que elevar, o sea, compartir el expertise que ha desarrollado Documenta, que lo hace con el Tribunal de la Ciudad de México para acompañar en procedimientos a personas con discapacidades que lo necesitan, para hacer estos ajustes al procedimiento que a veces son tan sencillos como sensibilizar al juez o la jueza para que le explique de manera más sencilla a la persona con discapacidad, ¿no?
de lo que se le está acusando, por ejemplo, o que les permitan ser testigos a las personas con discapacidad, porque hay otra cosa que es muy común. Eh, en México cotidianamente se les niega a las personas con discapacidad su capacidad jurídica. Y ese es un temazo, temazo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que forma parte de, de nuestra Constitución después de la reforma histórica del artículo primero constitucional, ¿no? Dice que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, nada más que tenemos que encontrar cómo los apoyamos para que lo puedan ejercer. Sin embargo, cotidianamente se les niega este derecho, ¿no? Entonces, consideramos que una persona ciega no puede ser testigo, ¿no? Y sí puede ser testigo, o que una persona sorda no puede ser testigo de algo, ¿no? O que una persona con discapacidad intelectual, por ser violada, pues fue violada, ¿no? Y pues casi fue su culpa, ¿no? Una mujer con discapacidad intelectual, ¿no? Tienen que tener la capacidad de ejercer derecho a ejercer a toda la información, y cotidianamente eso también se les niega, porque no hablamos de formatos accesibles. De por sí, el lenguaje jurídico es difícil de entender para cualquier persona con y sin discapacidad. Tendríamos que hablar mucho más de sentencias e información en lectura fácil, ¿no? En braille, en audio, en macrotipos, pero parece que cada vez que lo mencionamos estamos hablando en japonés, ¿no? Pues tienen derecho a todas las salvaguardias sustantivas, derechos de procedimiento, y sobre todo se deben hacer programas de sensibilización y formación de los derechos de las personas con discapacidad, de nuevo a toda la cadena de justicia, ¿no? Y tener mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces de organizaciones de la sociedad civil, porque acuérdense que esta convención sobre los derechos de personas con discapacidad que México propuso al mundo gracias a Gilberto Rincón Gallardo en la ONU, ¿no? Que es la Convención de Derechos Humanos, pues la más reciente, la más vanguardista, y que además yo sostengo que si aplicamos esta convención, por ser tan amplia, porque las personas con discapacidades son un grupo tan heterogéneo, ¿no? Porque hay personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, neurodiversa, psicosocial, en fin, estamos abriéndole la puerta a, pues, no solamente a ellos, sino a todas las personas en realidad, ¿no? O sea, cuando haces una puerta lo suficientemente grande, caben todas las personas. Entonces, pues deberíamos aplicarlo más, ¿no? Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita o un precio asequible, ¿no? En ese sentido, creo que México está haciendo un buen trabajo vía el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que ha capacitado ya 32 asesores jurídicos especializados en temas de discapacidad, y la verdad están haciendo un buen trabajo. Pero se necesita mucho, mucho, mucho más, ¿no? Obviamente tener la perspectiva de género, pero también la perspectiva de discapacidad, y plantearse cotidianamente cómo sí todas las personas pueden acceder a la justicia. Y pues yo con este panorama me quedaría como en lo general. En México están pasando cosas interesantes, como el caso Arturo Medina, que, que es la primera persona a la que el Estado mexicano le ofrece una disculpa pública. Tienen que reparar el daño, darle una indemnización. Pasó hace pues un mes, algo así, fue una cuestión de Estado, ¿no? Un litigio después de 4 años de litigio, esto fue hace 10 años. Arturo es un joven con discapacidad intelectual y psicosocial que lo acusaron de robarse un coche cuando él no maneja, y por tener una discapacidad intelectual y psicosocial le decretaron una medida de seguridad, le impidieron defenderse de sí mismo. Es el ejemplo clarísimo de cómo seguimos viendo a las personas con discapacidad como sujetos de tratamiento y no de justicia, ¿no? Estuvo 4 años en la cárcel, salió, la ONU, el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad, reconoció que se le violaron múltiples derechos humanos, y ahora va a haber que cambiar 3 leyes para resarcir los daños, y va a ser interesante ver cómo se hace. Creo que ya me pasé de mis minutos, ¿eh? Me quedo ahí.
Muchísimas gracias, Katia. Y creo que es súper importante, bueno, lo que tú mencionas, ¿no? La falta de estadísticas, pero también entender que México es parte de la Convención Internacional, como tú bien mencionas, convención que también habla de toda la inclusión en materia, en temas de género, ¿no? Desde el 2008, y por cierto, México había presentado pues al final de cuentas era una reserva, más allá de una declaración interpretativa sobre el tema de capacidad jurídica. Y en México también tenemos una ley general para la inclusión de las personas con discapacidad desde el 2011, que también quiere hacer un cruce con el tema de discapacidad y género, entre otros, tal vez categorías sospechosas, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa, digamos, por recordarnos cuán importante es que podamos ver también otras situaciones y categorías que pueden complejizar aún más el acceso a la justicia de las personas. Ahora yo iría con José. José Grijalva, José Rafael Grijalva Eternot, es licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene estudios en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, con estudio de doctorados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III, también de Madrid. José cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales, se ha desempeñado como investigador en Naciones Unidas, ha sido director del Colegio de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad del Claustro de Sor Juana y también director de capacitación del Servicio Público en Derechos Humanos de la actual Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. También es miembro del Grupo Autónomo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Estado de Coahuila y colaborador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es profesor en el INACIPE, como investigador asociado de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac de México, y también es colaborador de la Red Latinoamericana Checks and Balances de asesoría en políticas públicas y derechos humanos. José, por favor. Muchas gracias, estimada Alejandra. Un gusto volverte a ver, aunque sea por este medio. Un gusto también estar aquí compartiendo este espacio con Katia, con Gloria, con Wendy. Seguramente, ya como lo hizo Katia, ellas darán elementos mucho más interesantes de los que yo podré dar. Y yo creo que si me lo permiten, una manera también de abordar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia del enfoque de género relacionado con la justicia? ¿No? Se podría analizar desde una perspectiva histórica, ¿no? También desde una perspectiva en la que se entienda como indivisible el binomio derechos humanos, género, y por supuesto desde un acercamiento crítico al modelo liberal de los derechos humanos, ¿no? Estos tres elementos creo que se reúnen de manera muy interesante y nos permiten analizar o nos permiten afirmar esto que en otro contexto decía un profesor italiano, Danilo Solo, ¿no? Que los derechos humanos tienen una especie de pecado original, ¿no? Y yo creo que este modelo liberal de los derechos humanos por cuanto hace al género tiene claramente un pecado original, ¿no? Entonces, si uno analiza esta revolución francesa como este punto de partida del movimiento liberal, pues podemos analizar varios elementos, ¿no? La revolución francesa es una revolución que tuvo un gran impacto, no solo por las banderas que enarbolaba, sino por los grupos sociales que incluyó en el movimiento. Es un movimiento que incluyó al movimiento obrero, que incluyó al movimiento campesino, que por supuesto incluyó a las mujeres, ¿no? Entonces, en la Asamblea Constituyente de los revolucionarios, hubo varias versiones de esa declaración francesa que llegó al final, en la cual se incluían capítulos específicos de derechos para los obreros, de derechos para los campesinos, de derechos para las mujeres, pero estos fueron escindiéndose en versiones posteriores, de tal manera que llegamos a una declaración final que todos conocemos como la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, aquí tenemos dos categorías específicas, ¿no? Que se plantean desde este surgimiento del Estado liberal, ¿no? Los derechos sí, pero para el hombre, los derechos sí, pero para el hombre ciudadano. Quizá, yo digo mucho esto en clase, un nombre más objetivo, más real de esta declaración hubiera sido la Declaración de los Derechos del Hombre Blanco Propietario, ¿no? Porque todos los que no eran blancos, no eran propietarios y no eran hombres, pues fueron escindidos, ¿no? Por aquí yo apuntaba algunas de las cuestiones que comentaba la Asamblea de por qué se manifestaba que los derechos de las mujeres que se habían contemplado inicialmente no tenían por qué estar ahí. Decían,
porque están generando una constitución delicada, ¿no? ¿Por qué es delicada? Porque el movimiento feminista revolucionario se ocupaba y se preocupaba mucho, por ejemplo, por la comunidad negra que había en Francia y por las niñas y los niños, hablando de interseccionalidad. Sí, es un movimiento que se preocupa. Entonces nos van a hacer una constitución delicada, con una ternura excesiva, decían los jacobinos, ¿no? Porque hay un razonamiento frágil, porque tiene nervios frágiles, porque hay una inferioridad intelectual. Y entonces, este movimiento liberal, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Colocó a la mujer en un modelo de mujer liberal. Este modelo de mujer liberal no tenía que ver con este modelo de mujer republicana que hemos visto manifestado en la literatura, en la pintura, ¿no? Esta mujer que mientras no sea madre, es una mujer que es amante, ¿no? Es amante de los hombres, pero cuando se convierte en madre, además, se convierte en cuidadora de los hijos de los hombres para convertirlos en buenos ciudadanos, ¿no? Este es el liberalismo que sufrió Olympe de Gouges, y por lo cual Olympe, ¿no? Que había pertenecido claramente a los girondinos y que había establecido este capítulo de los derechos de la mujer, al hacer pública este capítulo de los derechos de la mujer francesa, pues recibió como premio la guillotina, ¿no? O sea, fue guillotinada. Por eso cuando se dice que la Declaración de los Derechos del Hombre realmente quiere decir hombre, quiere decir también mujer, pues Olympe de Gouges yo creo que se moriría de la risa, ¿no? Si escuchara eso ahora, porque fue guillotinada precisamente por esta cuestión. Entonces, ¿no? ¿Por qué es necesario adoptar un enfoque de género para establecer modelos de justicia incluyentes y adecuados? En primer lugar, porque hay una deuda histórica con el feminismo revolucionario. Eso sería lo primero que tendríamos que subrayar, porque este feminismo revolucionario, pues no solamente se dio en Francia, sino que se ha dado en muchos de los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque esa deuda deriva precisamente de una serie de vulnerabilidades que la mujer ha sufrido históricamente, ¿no? Yo en clase hago un ejercicio en el que establezco un juego de roleplay, ¿no? Y en este juego de roleplay voy poniendo en las personas voluntarias diversos papeles, ¿no? Alguien va a ser un empresario de Monterrey, otro va a ser un joven extranjero, otro va a ser una indígena mepa, otra va a ser etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien tiene un roleplay y luego voy dando circunstancias, ¿no? Situaciones. No voy preguntando si tienes acceso a internet, si tienes agua potable, si terminaste la secundaria, si tienes una carrera. Y cada vez que digan sí o que digan no, tienen que dar un paso adelante o un paso atrás. Y la fila, lo ideal sería, ¿no? Si este movimiento liberal de los derechos hubiera sido incluyente, pues que todas las personas fueran dando un paso hacia adelante, ¿no? Y al final todos quedarán en la misma línea. La realidad es que esta línea se va abriendo, ¿no? Lo cual nos va manifestando esta distancia que genera las desigualdades estructurales, y siempre en todos los ejercicios que he hecho, siempre hasta adelante está un hombre blanco propietario y hasta atrás está la antítesis del hombre blanco propietario, ¿no? O sea, una niña no blanca, no propietaria. Lo cual quiere decir que este pecado original, más allá de esta reforma constitucional muy importante que hemos tenido en 2011, más allá de que hemos generado un sistema normativo y un sistema simbólico basado en los derechos humanos, no ha podido deshacerse de este pecado original. Y finalmente, ¿por qué es importante este enfoque? Porque el enfoque de género supone además una dimensión política. Es decir, hay una intencionalidad en el uso armonioso del poder, ¿no? Que eso era lo que hacían las feministas en Francia. Por eso se preocupaban de los niños, de las niñas, de los negros, de aquellos que no tienen poder. Pues es una dimensión política que, como lo hizo el feminismo francés, por un lado reconoce la existencia de las desigualdades, por otro lado reconoce la existencia de las discriminaciones, y finalmente busca, o sea, es decir, es activa, busca la construcción de relaciones equitativas. Ese sería un poco el panorama que yo dejaría. Muchas gracias, José, justo por recordar de dónde venimos, ¿no? De dónde, digamos, y a dónde todavía no hemos llegado. Yo creo que es el gran tema, ¿no? Cómo después de siglos de exclusión, seguimos viendo, por ejemplo, yo ahora trataba de hacer un recuento de las casi 10 sentencias de la Corte Interamericana, bien el caso de Dina Ochoa, la mitad de esas sentencias tienen que ver con violaciones
graves de derechos humanos hacia niñas y o mujeres, ¿no? Recordemos el caso de Campo Algodonero, por supuesto el de las mujeres víctimas de violencia sexual y de tortura sexual en San Salvador Atenco, ahora Digna Ochoa con un tema, digamos, de visión y enfoque de género a una defensora de derechos humanos muerta. Y también un poco recordar estos dos casos que simbraron mucho sobre también violencia sexual en un caso de una niña, en el caso de Valentina Rosendo Cantú y en el caso de Inés Fernández Ortega, dos indígenas, precisamente Mepaz, en el estado de Guerrero, ¿no? Y cómo a partir de entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a pensar justamente en estos protocolos de actuación para operadores jurídicos, y el primero de ellos fue el protocolo, digamos, para impartir justicia con una visión de género. Entonces, gracias por ese recordatorio. Y con ello, pues ahora presento a nuestra tercer panelista, a Wendy. Wendy Jarquín Orozco es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, toda nuestra solidaridad con Nicaragua, por cierto, y es doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha. Wendy ha cursado además los siguientes estudios de posgrado: es máster en Derecho Electoral, máster en universitario en Derecho Constitucional, especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la perspectiva del siglo XXI, es también especialista en Justicia Constitucional, Derechos Fundamentales y Procesos de Amparo, y finalmente especialista en Derecho Procesal y Canónico Matrimonial. Y ha sido letrada de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua. Es profesora en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante el periodo de 2009 al 2018, habiendo participado en la organización de distintos congresos y seminarios en materia de derecho constitucional, ha participado también en diversos proyectos de investigación, impartido conferencias, sesiones de posgrado, etcétera. Y actualmente es profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Wendy, la misma pregunta para ti y muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Alejandra. Es para mí un honor el poder compartir este panel con Gloria, Katia, contigo y con José Francisco. Yo voy a enfocar esta pregunta desde la perspectiva de la justicia electoral, que es el tema en el que yo estoy trabajando actualmente, y desde esa perspectiva poco conocida, diría yo, del Tribunal Electoral como un tribunal constitucional en la materia y por tanto un tribunal protector de los derechos humanos que tiene una obligación de ir eliminando los paradigmas excluyentes e ir integrando a toda la ciudadanía dentro de la democracia. Y aquí me refiero no solo a mujeres, sino a personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación de cárcel. No hay una amplia gama de grupos que han estado excluidos indebidamente del ejercicio de sus derechos políticos, que como bien ya se señalaba por José Francisco, parten de una base de la desigualdad. Es importante utilizar este enfoque de género, es importante utilizar gafas distintas cuando se valoran, se estudian casos que involucran a grupos en situación de vulnerabilidad, porque este enfoque nos va a permitir identificar y erradicar los estereotipos que muchas veces hemos dado por normalizados en nuestra cultura y que impiden que podamos alcanzar realmente una situación de igualdad sustantiva en lo real. Además de este enfoque, entiendo que es también interesante, es importante hablar del enfoque sobre derechos humanos y del enfoque diferencial, ¿no? Que nos permite identificar y reconocer las diferencias de género, de etnia, de edad y sus implicaciones para procurar una transformación y una supresión de las subordinaciones, discriminaciones y exclusiones. Desde luego el enfoque de discapacidad del que hablaba Katia y del enfoque de inclusión. En materia de género, el Tribunal Electoral ha venido construyendo, a partir de que se van incorporando estos enfoques, una línea jurisprudencial bastante rica en materia de inclusión. Por ejemplo, podríamos nombrar, ¿no?, la emblemática sentencia del caso Antijuanitas del año 2011, en el que se
pues actúa contra una resistencia de los partidos políticos de cumplir en ese momento con la acción afirmativa de la cuota de género al postular a candidata solo para cumplir con el porcentaje estipulado por la ley. Vemos cómo luego se ha ido avanzando, ¿no? Y se ha ido hablando de la alternancia de género en la integración de las listas de representación proporcional, se ha ido hablando sobre las acciones afirmativas, se ha dejado estipulado, como ya se dice, ¿no? En los tratados internacionales, que estas no son discriminatorias, todo lo contrario, son medidas que vienen a actuar frente a la discriminación. Y se ha dado el paso en México hacia la paridad, ¿no? Y en ese sentido hemos avanzado en la paridad en la integración de ayuntamientos, en la paridad en las gubernaturas, y recientemente se ha emitido una sentencia histórica en México a partir de la cual se alcanza una integración paritaria en la Cámara. Esperaría yo que algún día se llame de las diputadas y los diputados. Una integración paritaria numeral, ¿no? De cuantitativa, que tiene que transformarse en una integración paritaria sustantiva. Esto nos pone de relieve el hecho de que muchas veces la legislación es necesaria, pero termina siendo insuficiente para alcanzar una inclusión. Pues para esto hace falta, ¿no? Una mayor participación de nuestras autoridades y también de la ciudadanía. Y en el caso de las autoridades electorales, pues hace falta, ¿no? Esa actuación con un enfoque abierto a la igualdad sustantiva y a la integración. Hoy día podríamos pensar, ya tenemos una integración paritaria en la Cámara de las y los diputados y por tanto ya no hay nada más que hacer, ¿no? Esto es engañarnos con una falsa idea de la igualdad. Siguen existiendo resistencias. Dalerup nos dice, quizás esas resistencias no son francas como antaño, pero sí hay resistencias, barreras que se tienen que enfrentar para alcanzar, ¿no? Esta igualdad sustantiva. Así encontramos que las mujeres pues llegamos a los puestos, incluso a los puestos políticos, pero no a posiciones de liderazgo, ¿no? Se nos sigue dando la silla, pero no el lugar, y además nos estamos topando con este fenómeno de la violencia política contra la mujer por razón de género, que no es un fenómeno nuevo, ha existido desde la lucha de las sufragistas, ¿no? Por el voto femenino, pero que hoy está conceptualizado y en cierta manera delimitado. Todos y todas sabemos que el año pasado se aprobó en México una reforma legislativa en la materia, a partir de la cual no se introduce ya la regulación y tipificación de la violencia política contra la mujer por razón de género, que deja claramente establecida que esta violencia, si bien la pueden sufrir también los hombres en la política, la diferencia es que no se les ataca por ser hombres, lo que sí sucede en el caso de las mujeres. Previo a esta reforma, el Tribunal Electoral ya había venido emitiendo también una jurisprudencia con base a las obligaciones constitucionales y convencionales, porque México ha suscrito, ¿no? Tratados sobre la materia, y ya había conceptualizado lo que es la violencia política contra la mujer por razón de género, los elementos que constituyen o que dan lugar a esta conducta. Es más, ya había establecido una sanción electoral en el caso de que funcionarios o funcionarias en el ejercicio de su cargo hubiesen sido sentenciados por violencia política, por razón de género, y quisiesen reelegirse inmediatamente. Se habían retirado spots publicitarios plagados de estereotipos sexistas y se había dejado asentada también la posibilidad de anular una elección por la existencia de un ambiente generalizado y sistemático de violencia política por razón de género. Valga decir que recientemente se ha dictado una sentencia en la que por primera vez se anula una elección en el caso del municipio de Iriatenco, en Guerrero, por dicha causa. Ahora, en la utilización de este enfoque de género, de este enfoque de derechos humanos y de este enfoque diferencial, también se han adoptado medidas para garantizar y facilitar el acceso de las mujeres a la tutela judicial efectiva. Y me refiero a la adopción de un estándar probatorio flexible, porque estas nuevas barreras, esta violencia política por razón de género, muchas veces se manifiestan de manera subrepticia y por tanto es difícil para una mujer el poder probar que efectivamente está siendo víctima de esta situación. Y es por tanto que se ha flexibilizado el estándar probatorio y se ha dado una inversión de la carga de la prueba en la medida en la que ahora corresponde a las autoridades, funcionarios o funcionarias, probar que su actuación no se debió a una actitud discriminatoria. Se le ha dado un valor preponderante también al testimonio de la víctima
víctima, vinculado con las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y por último, en función también del interés supremo de la víctima, se han adoptado medidas de protección y garantías de no repetición para no dejarlas en estado de indefensión. Este es un breve panorama de cómo estos enfoques y estos lentes son imprescindibles para poder alcanzar realmente un acceso eficaz a la justicia, y me refiero en este ámbito a lo electoral. Wendy, muchísimas gracias por darnos un ejemplo muy plausible de lo que, digamos, se ha avanzado en términos legislativos y también judiciales, específicamente en la materia electoral. Todo lo que todavía falta, ¿no? Todo lo que falta, como también estas faltas de liderazgo o techos de cristal se ven muy reflejados en las posiciones machistas todavía de partidos políticos, ¿no? Que al final de cuentas quieren relegar a las mujeres para estar en los municipios más alejados, más abandonados, que todavía la paridad no es algo que nos parezca que es importante, ¿no? Y como también, digamos, la idea de enfoque diferenciado, de perspectiva de género, de enfoque de derechos humanos, que cada vez permean más a la legislación mexicana, todavía no sabemos cómo se come, ¿no? Si alguien le pregunta, seguramente si hacemos una consulta para usted, ¿qué es un enfoque diferenciado? ¿No? De género, por ejemplo, con discapacidad o con algunas, es muy difícil que para muchas personas, incluyendo juzgadores y juzgadoras, nos puedan decir de qué va el enfoque diferenciado en eso, ¿no? En la carga probatoria y, por supuesto, en los raciocinios y en las valoraciones judiciales que finalmente terminan en una resolución. Entonces, pues finalmente ya hemos tenido a un activista, hemos tenido a un académico, hemos tenido a una funcionaria judicial, y por supuesto tendríamos que tener a una funcionaria internacional en este panel. Entonces me da mucho gusto presentar a Gloria Manzotti. Gloria tiene más de 17 años de experiencia de trabajo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en diferentes contextos en América Latina. Desde el 2006 participó en misiones de campo, brindando asistencia técnica a diferentes oficinas de país del PNUD, a gobiernos de la región, específicamente en temas de seguridad ciudadana, de acceso a la justicia y derechos humanos. También ha apoyado múltiples estrategias y programas para promover justamente el acceso a la justicia, la seguridad ciudadana, la prevención de conflictos. Ha proporcionado asesoría en políticas públicas precisamente para estos temas en diferentes lugares de América Latina, y pensando en las transformaciones de sistemas de justicia en nuestra región y, por supuesto, incluyendo la agenda de derechos humanos. Ha también combinado, Gloria, su experiencia académica con la función pública, y también ha formado parte del equipo de gestión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria del Ministerio del Interior de Argentina. Ha liderado el diseño del Instituto de Formación Policial y fue asesora parlamentaria en la materia de Estado de Derecho en el Senado de la Nación Argentina. Antes de ocupar ese puesto, fue especialista en justicia, seguridad, derechos humanos en el PNUD en la oficina de Panamá. Y ha consolidado, Gloria, alianzas estratégicas, movilizando recursos para nuevas iniciativas, evidentemente impulsando de manera muy activa la innovación, la vinculación entre la Agenda 2030, los derechos humanos y la inclusión de jóvenes. Ha contribuido a generar nuevos conocimientos y herramientas para la acción en materia de género y Estado de Derecho, así es que pues nos da muchísimo gusto que ahora Gloria, que es asesora regional de Estado de Derecho del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, esté aquí con nosotras. Gloria, por favor. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu moderación. Sé que empieza a correr los minutos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer. Es un privilegio para mí y para nosotros compartir este panel con Katia, Wendy y con José Francisco, y realmente es un privilegio para nosotros desde el PNUD en América Latina y el Caribe, pero también hago extensiva el saludo para el PNUD en México, quienes también nos están acompañando siguiendo el evento por la plataforma. Y qué mejor que para contribuir a la reflexión, quizás enmarcar los retos con los que nos hemos estado encontrando, también poniendo en situación que la región ha sido gravemente impactada por la crisis de COVID-19.
donde ahí nos sorprendió esta crisis de salud que rápidamente se tradujo en una crisis de inclusión y de derechos, una crisis que nos mostró, digamos, esas desigualdades estructurales y nos aceleró la puesta en marcha de esas transformaciones institucionales urgentes. En algunos lugares hemos visto exacerbadas las desigualdades, las discriminaciones, y lamentablemente el riesgo de aumento de las violencias institucionales. La crisis desde el PNUD fue entendida como una crisis de poder y vista como un problema de gobernabilidad en este sentido. Y también la crisis la encontramos como una oportunidad para recomponer la relación entre las personas, las instituciones, entre las propias personas, pero también asumiendo en la perspectiva de justicia cómo el acceso a la justicia, cómo la justicia es un habilitador de generación de oportunidades, ¿no? Quienes me antecedieron en el uso de la palabra subrayaron retos urgentes para población específica. Y desde ahí contarles que el PNUD, siguiendo el grupo de trabajo de justicia de Pathfinder a nivel global, empezamos a desarrollar esa serie de conversaciones y de investigaciones, ahora les cuento un poquito más acerca de ello, pero con un enfoque que era cómo alcanzar realmente esa ambición de una justicia para todos, para todas, para todos. Esa justicia que realmente se compromete y alcanza el no dejar a nadie atrás, que es el lema de la Agenda 2030, obviamente con clave de derechos humanos, pero en la Agenda 2030 tenemos un objetivo específico que habla de instituciones transparentes con respuestas de calidad y con eficiencia. Es el objetivo de desarrollo número 16. Y también tenemos un objetivo específico orientado a atender esas desigualdades estructurales en clave de género que venimos en nuestra región replicando y que conforman parte del problema. Es decir, o incorporamos esa dimensión al análisis o no vamos a poder trascender ni las realidades que tenemos ni el modelo de servicios públicos. Y ahí es cómo reorientar los servicios de justicia centrándolos en los usuarios, las usuarias, los usuarios, centrándolos en las personas. Porque es la única vía para poder repensar esos servicios y para poder asegurar derechos. Es la única vía que encontramos para poder afrontar también procesos de innovación y digitalización que en América Latina están arribando a nuestros sistemas de justicia. ¿Y cómo vamos a hacerlos accesibles a todos y a todas? En esa conversación estamos. En la crisis de COVID desarrollamos, basado en las experiencias de trabajo de la región, un reporte que voy a dejar a disposición de todos y todas quienes nos acompañan en este mediodía, que se llama Innovaciones y Transformaciones Urgentes hacia una Justicia Inclusiva. Hubo empezamos a recopilar las experiencias, las primeras medidas que iban tomando los sistemas de justicia de nuestra América Latina y el Caribe, para entender cómo podían apoyarse entre pares. Y vamos a encontrar una diversidad, ¿no? Hay experiencias de acceso a la justicia, cómo sacar la justicia del escritorio y llevarla a las comunidades. Cómo también vamos a encontrar herramientas para poder afrontar, o herramientas basadas en experiencias y recomendaciones para afrontar todo lo que fue la digitalización, de que hablábamos cuando comenzamos a acceder a los servicios de justicia, pero como usuarios a través de plataformas. Hemos asistido a audiencias virtuales, pero ¿cómo hacemos eso en una región que aún tiene el reto de la brecha del acceso a la tecnología? Entonces ahí van a poder encontrar ustedes diferentes experiencias. Y también destinamos un tiempo bastante robusto para repensar en clave de género. Lo inmediato fue atender los temas de prevención y atención de violencias basadas en género, que en el contexto de la crisis de salud, en el contexto de las medidas extraordinarias, las mujeres fueron las principales víctimas, porque el confinamiento llevó a escenarios de
tener el agresor en casa, 24/7. Lo digo de una manera así rapidita, pero en esas activaciones recomiendo las experiencias, tomar contacto con las experiencias del programa Spotlight. En diferentes países se han activado protocolos, mecanismos aceleradores para garantizar cobertura, acceso a justicia y debido proceso también, para poder contar con medidas de protección, con medidas, pero también fue muy interesante ver que si pensamos en la justicia como el habilitador de la inclusión social, también no solamente teníamos que abordar los temas desde el clave o la perspectiva de la justicia penal, cómo generamos acceso a oportunidades para mujeres desde otras jurisdicciones, es decir, brindando herramientas de acceso a la justicia. Me encantó también, Wendy, cómo nos plantea la perspectiva de la justicia electoral y los retos que conlleva, que también tenemos ejemplos. Les puedo sugerir que sigan de cerca la experiencia de Chile, no solamente en violencia política de las mujeres, sino toda la conversación de una nueva arquitectura institucional que se está gestando. Y también las experiencias de Honduras y claramente las experiencias en México. Regresando a la generación de oportunidades, y tengo muy poquito tiempo más, era repensar los servicios. Miren, y no requiere muchas veces grandes inversiones de recursos. Al hacer traducciones de los procesos que no requerían abogados en lenguas indígenas, hemos asistido a cómo los sistemas de justicia abren la posibilidad que mujeres indígenas, contratos de alquiler, acceso a titulaciones de tierra, divorcios, o sea, aún es inimaginable las oportunidades que podemos alcanzar. Como no tengo tiempo, quiero cerrar con el siguiente mensaje. Esto es posible también si redefinimos qué entendemos como género injusto en el sector de justicia, porque si seguimos mirando la cantidad de magistradas que hoy tenemos en América Latina que están formando parte de las Cortes Supremas, si seguimos viendo los retos como señalaban también, si uno mira los retos hasta para defensa pública, ¿no? En Brasil, el gran porcentaje de mujeres que piden apoyo para defensa pública son mujeres jóvenes afrodescendientes. El sistema tiene para brindarles hombres blancos defensores. Entonces, la conversación es amplia y esto es simplemente un abrebocas. Me quedo por aquí. Muchas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias, Gloria, por recordarnos justamente cómo la pandemia, yo digo que potenció las desigualdades que todas conocíamos, ¿no? Y aparte, generó mayores conflictos y mayores índices de violencia hacia niñas y mujeres que evidentemente la han vivido y la han sufrido en estos tiempos, ¿no? Y cómo me parece que es tan importante, no solamente lo que tú decías, de repensar los servicios, sin duda alguna, y de pensar en el acceso a la justicia como un habilitador de la igualdad, y cómo hasta pensamos en nuestros sistemas de justicia, ¿no? Porque luego fragmentamos, con eso con esa idea me quedo. Por ejemplo, un caso de violencias de género en México y seguramente en todos los países de América Latina, la señora generalmente va a un juez familiar a denunciar o a pedir el divorcio. Pero también va a la parte penal, ¿verdad? O todavía está buscando la guardia y custodia de sus hijos, y luego va, por otro lado, a la parte penal a denunciar la violencia. Y luego seguramente va a otra instancia judicial a denunciar o a pedir algún tipo de apoyo. Entonces, qué importante, como tú bien lo mencionas, repensar los servicios en diferentes lugares para que sean mucho más integrales y accesibles para las mujeres y particularmente quienes aparte tienen alguna otra condición que les imposibilita o complejiza aún más el acceso a la justicia.
Y bueno, dicho eso, ahora entramos en nuestra segunda parte. Les agradecería, igual en el mismo orden en el que empezamos, que ahora pensemos, ya un poco ustedes nos decían por qué es importante pensar en clave de género, pero ahora tal vez tratar de enunciar que ya varias y el propio José lo mencionó, algunas barreras a las que se enfrentan algunos grupos o sectores en situación de vulnerabilidad cuando quieren acceder a la justicia o al debido proceso, y cómo las innovaciones podrían ayudar a construir un sistema más inclusivo en un país y en un continente, como ya lo mencionó Gloria, que todavía tiene muchísimas desigualdades. Entonces, con eso, Katia, por favor, tienes el espacio para compartir. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy súper contenta. Qué gran panel, muchísimas gracias. Me gustaría primero decir que se me olvidó describirme, ¿no? Yo creo que siempre lo hago cuando estoy en un panel así. Se nos olvida cotidianamente que pues, nos puede estar viendo una persona ciega, ¿no? Y pues es importante, ¿no? Decir que soy una mujer de una edad media, con el pelo hasta los hombros, un poco oscuros, ¿no? Que estoy usando unos lentes rojos y que como me hizo ver antes de que entráramos al aire Gloria Manzotti, tengo detrás de mí una estatua de Mafalda porque es mi ídola mundial. Y yo creo que esto es algo, y lo hablo también para hacer énfasis en que nos hace falta mucho la accesibilidad, que es una de las grandes barreras para la justicia y para todo. Cotidianamente nos olvidamos de la accesibilidad, ¿no? Este es solamente como un detallito, ¿no? Pero, por ejemplo, en este foro, y creo que en ninguno hemos tenido un intérprete en lengua de señas, por lo tanto, pues ninguna persona señante que habla lengua de señas pudo haber accedido a todas estas reflexiones, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las enormes barreras, ¿no? Cotidianamente se tienen que amparar hasta para acceder a la información. En el caso de COVID, por ejemplo, fue la comunidad sorda que vía un amparo logró que se diera información en lengua de señas mexicana para una situación de emergencia, ¿no? Uno de los grandes retos es la interseccionalidad en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, Alejandra, tú hablabas y yo creo que son muy importantes estas guías de acceso a la justicia que hizo la Suprema Corte, que por cierto las está revisando, pero entonces hicieron las de mujeres, las de la comunidad LGBT, las de indígenas, y no contemplan que puede haber una mujer trans, indígena y con discapacidad, ¿no? Y entonces, ¿cuál aplicamos, no? Tenemos que hablar de diseño universal, ¿no? Lo que dice Gloria es cierto, o sea, hay que reorientar los servicios de justicia basándose en las personas y pensando que no solamente somos una sola cosa, ¿no? O sea, bueno, no somos cosas primero, de entrada, ¿no? Pero hay, somos diferentes, tenemos diferentes condiciones y características, cualquier persona, ¿no? Me ocupa mucho que hablemos de cómo la tecnología puede ser un gran igualador o algo que ahondará la brecha si no lo contemplamos con base en diseño universal, ¿no? Porque ahora que hablamos de la e-justicia, ¿no? Que me parece genial, si no lo hacemos con base en diseño universal y solamente el 1% de las páginas web están hechas con base en diseño universal para lectores de pantalla, por ejemplo, de personas ya sea con baja visión o discapacidad intelectual o personas ciegas, pues les vamos a hacer, es el equivalente a cerrarles la puerta en la cara, ¿no? Y decir, tú no puedes pasar aquí. O sea, no puedes pasar, se acabó, ¿no? Por supuesto que es muy importante todo esto y seguir combatiendo una cultura que, que discrimina constantemente, que como bien dijo Wendy, tenemos estos estereotipos normalizados hasta el tuétano, ¿no? De que las personas con discapacidades o las mujeres somos frágiles y ternuritas y como lo decía muy bien, todavía hay muchas personas que siguen pensando de esta manera con estereotipos normalizados que ya no deben existir, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lleva ya 13 años de que se firmó y ratificó en México y en muchos países del mundo. Y sin embargo sigue siendo como bastante desconocida en muchas cuestiones, ¿no? Igual en muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo sé que los cambios culturales
toman a veces generaciones y toman mucho tiempo porque tienen que ir acompañados, pues desde la educación, ¿no? Los niños que crecen juntos aprenden a vivir juntos, aprenden que pues un niño con discapacidad, los niños no tienen broncas, los que tenemos broncas para contemplar más la inclusión y ver a una persona con discapacidad o a una mujer exitosa y somos los adultos, ¿no? Los que ya tenemos estos estereotipos normalizados, ¿no? Pero bueno, pues yo diría eso, ¿no? O sea, tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la cultura, seguir trabajando en el tema de la accesibilidad a todos los niveles, porque es un derecho llave que abre la puerta a las demás, ¿no? A la información, pero también a que puedan estar en las escuelas, en los trabajos, en absolutamente todo. Y yo creo que eso hay que tratar de que se quite, ¿no? O sea, es una de las principales barreras. O sea, hablando de mujeres, por ejemplo, Gire justo acaba de sacar por estos días un reporte súper interesante de toda una década de sus líneas de trabajo. Y bueno, yo entrevisté a una de sus abogadas, con respecto al tema de personas con discapacidad. Es increíble cómo a la fecha se le siguen negando a las mujeres con discapacidad, pues, acceso a servicios de salud sexual y de reproductiva, porque se piensa que no deben ser madres o son sometidas a esterilizaciones forzadas, ¿no? O sin su consentimiento, que pues básicamente son esterilizaciones forzadas, ¿no? O abortos, ¿no? O, en fin, la verdad es que es abuso tras abuso tras abuso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Katia, por esas reflexiones. José, por favor. Sí, gracias, Alejandra. Bueno, yo ubico centrando, ¿no? Si centramos el tema de la justicia al tema de la justicia institucional, es decir, la justicia que brinda o bien los tribunales o bien las fiscalías, hablando de procuración de justicia, me parece que yo ubicaría al menos tres barreras, ¿no? Que me gustaría dialogar en estos muy poquitos minutos que nos quedan, ¿no? Por un lado, yo veo una barrera epistemológica, ¿no? Es decir, cómo estamos entendiendo la justicia, qué estamos entendiendo por justicia, ¿no? Decía en diversos momentos, diversos organismos, entre ellos el World Justice Project, ¿no? La justicia se entiende como algo que está alejado de la ciudadanía. Entonces, aquí hay una concepción epistemológica de la justicia, ¿no? La justicia no es algo que deba de ser cercano al ciudadano, a la ciudadana, que no es cercano a las personas. Es una justicia rodeada de intermediarios, es una justicia rodeada de secretismos, es una justicia rodeada de lenguaje técnico, ¿no? Esa es una gran barrera. ¿Cuál sería nuestra garrocha para saltar esa barrera, ¿no? Pues una justicia abierta, ¿no? Una justicia abierta, pero no solamente abierta en datos, que es como el punto básico, ¿no? Abrimos en datos. Es una justicia abierta en diálogos, ¿no? Que aprenda a dialogar, ¿no? Tenemos esta figura inicial que es del amicus curiae, ¿no? Que ni siquiera está muy bien regulada en México, que incluso en algunos lugares la están echando para atrás, se está prohibiendo que se haga uso del amicus curiae, que sea abierta en lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje amplio, no solamente en un lenguaje verbal. Por supuesto que yo celebro que haya sentencias de los jueces con un lenguaje, por ejemplo, inclusive para los niños, para las niñas. Yo metí un amparo para un tema de salud de mi hija y celebré mucho que el juez pusiera una sentencia para mi hija con un lenguaje incluyente, ¿no? Eso me parece fenomenal, pero ese es el paso 1, ¿no? Tenemos que pasar de una semántica de la justicia a una semiótica de la justicia, ¿no? En el que el lenguaje verbal esté incluido, pero que también el lenguaje simbólico se encuentre incluido, que también el lenguaje estructural se encuentre incluido, ¿no? Esa sería la primera barrera que yo encontraré y sobre la cual podríamos hablar muchísimo. Otra, sería una barrera más de índole técnico, ¿no? Dice Zaffaroni, la justicia la estamos construyendo como un modelo centrado en los jueces o centrado en el Estado, ¿no? En México tenemos esto muy evidente en el que exigimos números a nuestros operadores de justicia, ¿no? Cuántas personas detienes, cuántas personas vas a consignar, etcétera, etcétera. Centramos la justicia en esto, pero no la centramos en la persona. Es decir, nuestra garrocha, una vez más, sería tener una justicia personalista, por un lado, es decir, centrada en el ser humano, centrada en la dignidad de la persona, y centrarla en la dignidad de la persona implica, entre otras cosas, centrarla
en sus características, centrarla en sus condiciones, olvidar esta idea de que la justicia está vendada de los ojos y más bien ponerle unos binoculares así súper grandotes, ¿no? Que esté revisando cada diferencia, cada brecha, cada cuestión para permitir establecer un modelo más técnico de justicia, ¿no? Pero también una justicia antiformalista. Yo siempre he comentado algo sobre este antiformalismo o formalismo ético, ¿no? Que los jueces hagan una especie de control de formalidad, así como hacer un control de constitucionalidad, que hagan un control de formalidad, ¿no? ¿Qué formas son indispensables para poder solucionar el conflicto? Y las que no son indispensables, pues las pongo a un lado, ¿verdad? Y finalmente una barrera operativa. Cuando hablamos de justicia abierta, pensamos que la justicia abierta simplemente es abro las puertas para que la ciudadanía entre. Pero también la justicia abierta implica esta puerta abierta para ambas partes, para que la ciudadanía entre, pero también para que los jueces salgan, ¿no? Para que también el juzgado tenga una incidencia social, para que también tenga un encuentro con el contexto y además para que haga una especie de justicia peregrina, ¿no? En aquellos casos en los que sea necesario, dadas las vulnerabilidades y dadas las condiciones específicas, que la justicia sea peregrina, que vaya al encuentro de la ciudadanía, que vaya al encuentro de las poblaciones vulnerables, ¿no? El caso, por ejemplo, un caso muy sonado que fue el del río Atoyac aquí en Oaxaca, finalmente no pudo resolverse porque las comunidades no podían costear el estar yendo permanentemente a la ciudad de Oaxaca. ¿Y por qué no va el juzgado a la región en un caso tan importante y con características tan particulares, ¿no? Esas serían un poquito las tres barreras que yo plantearía. Muchísimas gracias, José. Súper interesante también, por supuesto. Wendy, por favor. Gracias. Pues retomando lo que ya se ha venido diciendo, me voy a enfocar también como lo hizo Katia, en las personas con discapacidad y en las barreras que tienen que afrontar para acceder a la justicia. Pues como ella ya lo señaló, está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que se evoluciona, ¿no? Se recoge esa evolución del concepto de discapacidad que tenemos hoy día, ¿no? Como una discapacidad que ya no es una enfermedad de la persona, no es un elemento particular del individuo, sino que es un problema de construcción social, es un fenómeno social producto de las barreras a las que se tienen que enfrentar este grupo de la población, ¿no? Y estas barreras son ambientales, culturales, incluso barreras normativas. Producto de esta nueva concepción es que se tiene que asumir una responsabilidad social y jurídica de hacer las adaptaciones necesarias para que en este caso las personas con discapacidad puedan participar de manera plena en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito de la justicia. Y en el caso de la justicia electoral, el Tribunal Electoral ha emitido criterios en los cuales deja claros que las autoridades electorales tienen el deber de adoptar medidas que garanticen el acceso efectivo de las personas con discapacidad a la justicia. ¿Y esto qué significa? Significa ir removiendo, ¿no?, todas estas diques de contención con las que se encuentran cuando llegan a la justicia. Significa condicionar espacios, pero también significa acompañar a estas personas durante el proceso. Aquí en lo electoral hace falta todavía crear una defensoría de personas con discapacidad que no existe y está estipulado en la tesis emitida con este criterio por el Tribunal Electoral. Pero también hace falta, ¿no?, emitir resoluciones en formatos accesibles y dar esas medidas de ajustes razonables para que las personas puedan acceder a la información. Ya lo decía Katia, ¿no? Hay que hacer estos acondicionamientos, esa accesibilidad a la información. Hubo un caso que llegó al Tribunal Electoral en el cual era un spot publicitario y se denunciaba uso indebido de la pauta por actos anticipados de campaña. Sala Regional Especializada entró a estudiar este caso, encontró que no habían actos anticipados, pero se topó con que estos spots publicitarios, en eso muchas veces no somos sensibles, no tenían una traducción, una accesibilidad para que las personas con discapacidad auditiva pudiesen acceder a su derecho a la información política electoral. Y en este caso, pues se dio la oportunidad para que la sala
combinar a los partidos políticos a incluir subtítulos en todos los spots publicitarios. Y claro, tal vez se debió dar el paso para incluir el lenguaje de señas, ¿no? Que yo siempre también lo menciono en las clases de la Escuela Judicial Electoral. Nosotros tenemos esa barrera. No tenemos una traducción en lengua de señas para que una persona con discapacidad auditiva pueda acceder a nuestras sesiones, algo que sí se ha incorporado en las sesiones públicas del Tribunal Electoral. Ahora, con relación a la notificación accesible, también eso se ha trabajado en el tribunal a raíz de un caso que llevó una persona con discapacidad visual, no se entró al fondo del asunto. Yo siempre consideré que ese caso daba para más, daba para obligar a los partidos políticos a incluir estas cuotas de personas con discapacidad a lo interno y en las candidaturas. Luego se avanzó en este sentido, pero a partir de este caso de esta persona con discapacidad visual, se estableció que las personas que tengan esta situación o esta deficiencia van a poder decidir si el actuario le lee la sentencia de viva voz y además de entregarle una copia en formato de lectura braille y en formato audible. Como decía también Katia, hay que dar el paso también al reconocimiento de la capacidad jurídica plena. Esa es una obligación que tiene México y que la Convención no señala una excepción para el cumplimiento de la misma. La Suprema Corte ha venido dando pasos en este sentido. Lo electoral no ha llegado todavía a un asunto de la materia, pero sí hubo un caso con el cual cierro. Fíjense, una persona en estado vegetal necesitaban actualizar su credencial para votar con fotografía para acceder a las prestaciones de seguridad social. Su hijo llegó a una junta electoral local, pues a un módulo de atención ciudadana a solicitar, ¿no?, la rectificación del domicilio de su padre en la credencial para votar para poder acceder a la seguridad social. Hay un artículo de la LEGIPE que permite que una persona que no tenga la condición física pueda pedir al INE que el funcionario llegue a su casa a realizar la actualización de la credencial para votar con fotografía. Está el artículo 141 de la LEGIPE. En ese momento el módulo de atención ciudadana, con ese excesivo formalismo del que también hacía alusión José Francisco, dijo, ok, está el artículo, pero no sé si esto se aplique también para este caso. Solicitó una consulta a la Secretaría Normativa del INE y la Secretaría Normativa del INE le dijo que sí, que constaba en documentos que esta persona tenía una situación de estado vegetativo, que sí debían acudir a su casa a realizar el trámite de modificación de la credencial para votar, de actualización, pero que el funcionario que llegara tenía que establecer la voluntad de manera indubitable, clara y precisa de la intención del titular de la credencial para realizar el trámite, porque así lo establecía la ley. Fíjense, pedir a una persona en estado vegetativo su voluntad clara, indubitable y precisa para actualizar la credencial para votar con fotografía. El caso llega a Sala Regional Guadalajara y Sala Regional Guadalajara enmendó la planilla, claro, revirtió la decisión tomada en este caso por la autoridad administrativa y dejó claro que en estos supuestos hay que actuar, como dice la Convención, con ajustes razonables. Y además hay que ser conscientes que cuando no llevamos a cabo estos ajustes razonables, estamos discriminando por razón de discapacidad. Entonces yo creo que hace falta todo esto, hace falta conocimiento, hace falta concientización y acción por parte de no solo la ciudadanía, sino también, ¿no?, y principalmente de nuestras autoridades. Muchas gracias, Wendy. Estamos ya con el tiempo colgado, entonces por favor, Gloria, una última y pequeña intervención. No te escuchamos. Estás en mute. Sí, se me escapó. Claro que sí. Decía que un llamado a la acción urgente en clave de barreras. El sector de justicia, lo decía, son uno de los últimos bastiones de instituciones patriarcales. Y para lograr esas transformaciones efectivas, sostenidas de los servicios públicos centrados en las personas, de atención y protección a las mujeres, las instituciones judiciales tienen primero que transformarse hacia adentro, con un enfoque interseccional e intergeneracional. Ya no se trata simplemente de un componente o enfoque de género en un plan o una oficina de género en una institución, sino esa reconstrucción de la institucionalidad judicial que incorpore esa política de género hacia dentro de la organización, que permita permear con potencia y de manera integral tanto las políticas públicas de justicia como en la organización. Hay oportunidad, es ahora o no lo hacemos más en América Latina, es la oportunidad de realizar esa verdadera transformación institucional en materia de género
para que deje de ser un área aislada para pasar a ser uno de los pilares estratégicos de los poderes judiciales. Esto requiere cambios culturales, organizacionales, presupuestarios, políticos y también el compromiso con medidas concretas a corto plazo, corto, mediano y largo plazo. También quiero decir algo, les invito a conocer un poquito más del género, el sello de género que el PNUD tiene para para instituciones públicas. Porque si bien ha sido una metodología que está presente en toda nuestra región, empezamos a tener algunas experiencias en el sector justicia. Y también incorporar en los procesos de planificación estratégica de los sectores de justicia cómo se incorpora la innovación, cómo se incorpora en la definición del servicio público y cómo se reflexiona en torno al acceso a la justicia para alcanzar una justicia inclusiva que esté presente en todos los territorios nacionales y que pueda dar esas evidencias de calidad, transparencia y eficiencia para la ciudadanía. De otro modo, va a estar muy complejo que tengamos esa percepción, esa credibilidad y ese acompañamiento por parte de la ciudadanía hacia los sectores de justicia. Muchas gracias. Katia, José, Wendy, Gloria, qué gran panel, les agradecemos profundamente. Hay preguntas del público, lamentablemente ya no tenemos oportunidad, pero estoy segura que las organizadoras se las harán llegar. Muchísimas gracias por este espacio de reflexión de lo que hemos avanzado y todavía todo lo que hace falta avanzar en materia de inclusión de género, pero también de otras personas y grupos en situación de vulnerabilidad que necesitan, requieren y tienen derecho a la justicia. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.